la probabilidad de que se produzca un evento y sus consecuencias negativas que no deseamos, le denominamos riesgo. Y en el ámbito de la toma de decisiones por parte de personas físicas, empresas, organizaciones sociales y otras, la evaluación de riesgos es un insumo relevante para prever las consecuencias de cambios en el entorno que no son controlables y otras que son irreversibles, por lo que la probabilidad de ocurrencia de esos hechos genera más incertidumbre cuando provienen de decisiones desde el poder político. Y con el propósito de sensibilizarnos acerca de los riesgos políticos en México en este 2022, es que le agradezco al maestro Carlos Ramírez Fuentes de Integralia Consultores converse con nosotros esta noche. Muy buenas noches, Carlos. Raimundo, muy buenas noches, muy feliz año a todos, un abrazo. También de nuestra parte, de Cuentas Claras, del mío propio. Y bueno, pues anunciarle aquí a nuestra audiencia que en particular el tema que vamos a tratar es el análisis justamente de los riesgos políticos en México que Integralia Consultores ha publicado y que aquí le muestro a nuestra audiencia justamente la portada de este estudio de riesgos políticos, un documento tremendamente valioso por la riqueza de información que contiene, la calidad intelectual también y validez pública que le damos los lectores y quienes analizamos, mi querido Carlos, este tipo de información tan generosa de Integralia Consultores. Y iniciaría yo por preguntarte, mi querido Carlos, que esta clasificación que ustedes hacen de probabilidad muy alta de ocurrencia y probabilidad alta, bueno, pues obviamente lo que más saca de repente así fuerte el toque de corriente son los acontecimientos que ustedes ven de probabilidad alta. Y el primero pues tiene que ver justamente con esta polarización y incremento de los ataques reputacionales a instituciones autónomas, etcétera. Si empezamos por ahí, mi querido Carlos. Claro que sí, Raimundo. Mira, este documento Integralia lo viene publicando ya desde hace algunos años, siempre en los primeros días de enero, y lo que buscamos hacer a través de este es, digamos, no se trata de sonar alarmista ni de generar un temor excesivo, pero sí de mapear y detectar cuáles son las tendencias políticas que nosotros prevemos van a ocurrir en el año, que pueden influir en las empresas y en los mercados financieros. Con esa lógica desarrollamos una metodología de riesgo político y a través de esa metodología es que llegamos a estos 10 riesgos del 2022. El primero que creemos de muy alta probabilidad, y ya lo estamos viendo, es un presidente de México radicalizado, Raimundo. A lo largo de los 3 años de la administración del presidente López Obrador, hemos ido viendo un presidente que lenta pero muy claramente va perdiendo tintes de pragmatismo, va perdiendo intención de negociar con nadie, va perdiendo cualquier signo o símbolo de moderación. Yo recuerdo cuando empezó este gobierno, había mucha gente que pensaba que, digamos, el presidente había mostrado durante la campaña mucho pragmatismo y se había moderado y que ya no era el del 2006 y etcétera. Eso se ha venido perdiendo, Raimundo, y la pandemia le dio el último empujón al presidente López Obrador. Por tanto, en resumen, este primer riesgo se trata del presidente de la República, su tono de polarización, sus ataques reputacionales a las empresas, su poca disposición al diálogo, una forma de operar en donde ya él piensa que todo se tiene que hacer como él dice y sin mediación de nadie. Ese nosotros consideramos es el riesgo principal del 2022, que se va a ir acentuando a lo largo del año conforme se van dando distintos eventos que en nuestro reporte lo señalamos, temas legislativos, la reforma eléctrica, la reforma electoral, temas que tienen que ver con las elecciones intermedias, etcétera. Sí, mi querido Carlos, sin duda que una de las luchas justamente en la vida democrática de nuestro país ha sido lograr justamente la construcción de esa democracia
bien vigilada, bien legalizada por un Instituto Nacional Electoral ahora, que salió fuera justamente de la esfera de control del ramo administrativo, que era la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, justamente lo que hemos visto en el último año y medio ha sido esta constante en los ataques reputacionales al INE, sus miembros, etcétera, y con un día sí, otro no, y sobre todo, bueno, pues poniendo en duda justamente una de las instituciones en las que más creemos. ¿Cómo se ve esto en el 2022? Peligroso, Raimundo, peligroso. Por eso lo marcamos como el riesgo número 2 y de riesgo muy alto. ¿Qué ha pasado? El Instituto Nacional Electoral, el hoy INE, antes IFE, nació en el año 96 a través de un pacto que se llevó a cabo entre el gobierno en ese momento, que era en aquel momento liderado por Ernesto Zedillo del PRI, con las fuerzas opositoras que en ese momento eran el PAN y el PRD. Después de mucho trabajo, una lucha que duró décadas de la sociedad civil y de, por supuesto, los partidos políticos de oposición, se logró llegar a un punto en donde el gobierno tuvo que ceder completamente el control y la organización y el conteo de las elecciones. Eso nos tomó décadas, Raimundo, décadas. Pues hoy está en riesgo. Hoy está en riesgo porque después de 25 años de tener un organismo autónomo, el presidente de la República ha decidido que quiere cambiar las reglas del juego electoral en el país, que reitero, nos tomó décadas construir y llegar a él, y que a pesar de que ciertamente ha habido algunas omisiones y problemas a lo largo del proceso, nos ha dado certeza a los mexicanos de poder tener un ente autónomo, confiable, independiente del gobierno. Pues ahora resulta que el gobierno quiere volver a regresar a donde estábamos antes del 97, a que el control de las elecciones y el conteo de los votos sea llevado a cabo por el gobierno, de donde venimos. Y por tanto, hemos visto cómo a lo largo de los últimos meses se ha ido incrementando la discusión y, por supuesto, los ataques reputacionales del presidente, de su gobierno, al Instituto Nacional Electoral, a sus principales consejeros. Y esto último se ha acentuado con la discusión de la revocación del mandato, en donde de manera deliberada el gobierno ha decidido no darle los recursos al instituto para organizar el proceso, pero al mismo tiempo forzándolo a organizarlo. Una trampa en la que no hay salida y que el próximo 10 de abril va muy claramente a haber un desenlace en donde el proceso de revocación no va a llegar al punto de, digamos, al umbral que había establecido, que establece la ley, establecido en el 40%, y lo más probable, de participación, lo más probable que va a ocurrir es que el gobierno va a atacar al instituto diciendo que fue culpa de él mismo. Total, en resumen, riesgo número 2, ataques a nuestra democracia y a nuestro Instituto Nacional Electoral que se van a acentuar a lo largo del año y que van a terminar en una reforma electoral, Renato. Ay, caray, siniestro, sin duda. Esa es obviamente afirmación mía, mi querido Carlos, pero en ese marco justamente de destrucción de una institución que tiene obviamente en el tablero del poder, lo que ocurrió en el año 2018, en el cual la delincuencia, el crimen organizado, se metió ahí a buena parte de las elecciones, sobre todo a nivel municipal, pues es otro dato que en lo particular al revisar este estudio de Integralia Consultores, pues llama bastante la atención porque hace una clara advertencia de que en esta coyuntura, justamente también las elecciones en el 2022 de algunas gubernaturas, nuevamente el crimen organizado pueda hacerse notar. Tenemos dos riesgos en materia de seguridad, Raimundo. Desafortunadamente vemos como altamente probable. Un riesgo es, lo vimos en la elección intermedia del 2021, perdón. Ahí vimos cómo el crimen organizado de manera abierta, deliberada, ya sea lamentablemente a través de ataques a candidatos, a través de extorsión, a través incluso de la selección de algunos candidatos abiertamente vinculados de una u otra manera al crimen organizado,
vimos cómo ejerció una influencia inédita en nuestra historia política reciente. Algunos estados resultaron, digamos que en donde Morena ganó, resultó sorpresivo por el margen tan abrumador por el cual se dio ese resultado. Y no hay ninguna duda, y hay evidencia ya bastante clara, que fue la influencia del crimen organizado en la forma en cómo operó para llevar al final del día a un desenlace y a un resultado electoral como el que tuvimos. Nos preocupa el 2022, hay 6 elecciones de gobernador y creemos, y varios de esos estados tienen desafortunadamente una situación difícil en materia de seguridad, y creemos que se puede replicar ese escenario. El otro riesgo de seguridad, Raimundo, es que los índices delictivos del país, que como sabemos, si bien hay algunos indicadores que han mejorado un tanto, la realidad es que seguimos viviendo una situación de alta inseguridad, particularmente medido a través de los homicidios. Y no vemos ninguna razón, Raimundo, ninguna, de fondo, estructural, de la estrategia que está llevando el gobierno a cabo para pensar que estos números van a mejorar gran cosa. Por tanto, también lo tenemos que decir, es un riesgo para este 2022 el seguir con índices delictivos relativamente altos. En camino entonces de lo de en este 2022 ocurrirá, Carlos, están estas 6 gubernaturas, obviamente en decisión del voto local en 6 estados de la República. Eventualmente, si Morena llegara a ganar 5 de esos 6, la concentración de poder, ¿qué lectura podemos darle? Mira, al final del día vivimos en una democracia y es plenamente legítimo que si un partido político está recibiendo el apoyo de un segmento mayoritario de la sociedad, pues al final del día eso no tiene absolutamente nada de malo, ¿no? Nosotros lo que recalcamos en el reporte, Raimundo, es que estamos observando que el partido Morena está tomando, vamos a llamar, el rol del nuevo hegemónico, como en algún momento llegamos a tener con el Partido Revolucionario Institucional. Todavía no llegamos a esos niveles, pero ciertamente el 2022, si Morena llega a triunfar en 5 de las 6 gubernaturas, va a terminar el año con 22 gubernaturas de 32. Y, por supuesto, con el control de la presidencia de la República y con un presidente claramente que le gusta intervenir en el proceso electoral. Entonces, no es que estemos regresando a un nuevo PRI, pero ciertamente se está reproduciendo hasta cierto punto un fenómeno de hegemonía política, y desde la óptica de las empresas y los negocios y el clima de inversión, creemos en general que puede tener algunas implicaciones desfavorables para el mismo. Y por eso lo hemos marcado también como un tema de atención para este 2022. ¿Cómo no, Carlos? Pues justamente para llegar a esa evaluación de riesgos y el impacto en los negocios y eventualmente en la gobernabilidad del país, es que le pido a nuestra audiencia que nos ceda 2 minutos de su tiempo en una breve pausa. Carlos, nos esperes para continuar con esta interesantísima conversación contigo. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.